Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más. Este en particular es uno de mis temas favoritos en Blender, que es el crear nébulas. Me parece súper fascinante porque hay toda una comunidad de gente en Blender, en Reddit y en Twitter, que se dedican exclusivamente a diseñar nébulas, ya sea tanto por el ámbito fotorrealista en el sentido de intentar recrear la realidad, nébulas que existen, digamos, en el universo que conocemos por medio de fotografías, tanto por el lado fantástico como esta que yo hice hoy en la mañana, que me gustó mucho y pues bueno, es bastante fácil de hacer, entonces quería compartirlo. La verdad me parece súper fascinante el poder crear nébulas, universos enteros, por así decirlo, en Blender, que podemos ocupar de muchas maneras. Por ejemplo, de esta yo exporté un HDRI, que es básicamente, digamos, que la textura de fondo de, digamos, del universo. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, yo la puedo abrir. Si se dan cuenta, se pone morado. Esto es porque falta la textura. Pero yo puedo poner, por ejemplo, este fondo que yo hice en base a la nébula que acaban de ver. Y tenemos una imagen de 360 grados que básicamente nos ayuda a iluminar lo que sea que pongamos aquí. Entonces, por ejemplo, si ponemos a Susan, el mono, este se ilumina con, digamos, la misma intensidad que se iluminaría si estuviera en este lugar del espacio, por así decirlo. Entonces, aparte de que podemos enriquecer nuestros renders, pues podemos tener cielos interesantes con texturas interesantes. Y no solo eso, yo hice una variación. Me gustó cómo se ve el mismo universo, pero pixelado. Entonces lo que hago simplemente es, en lugar de ponerle lineal, le pongo, creo que es cúbico. No, es closest, me parece. Closest. Y básicamente se ve pixelado. Y no sé, me gustó mucho la estética que se le puede dar. Pues bueno, el punto es que podemos hacer nébulas en Blender bastante interesantes, bastante bonitas. Se me hacen, de nuevo, mira nada más esa belleza, esos colores. Entonces, bueno, sin más explicación, vamos a meter manos a la obra. Es realmente sencillo. No creo que nos tardemos mucho. Y bueno, entonces voy a quitar esta textura. Debe de verse morado. Y lo que voy a hacer es, sea la textura que sea, ya sea que no tenga ninguna textura o lo que sea, lo que importa es que esté completamente negro, porque queremos que ilumine la nébula, entonces el fondo tiene que ser negro. Por eso Susan en este momento no se ve, lo voy a borrar. Vamos a, o si lo prefieren podemos empezar de un archivo totalmente de cero. Igual la única diferencia es que pues el cielo va a ser gris, pero eso de nuevo simplemente vamos a las opciones de World Properties y aquí simplemente le bajamos la fuerza a 0. Eso es con lo que vamos a empezar, y para esto tenemos que ir, primero creamos un cubo antes que nada. Puede ser un cubo o puede ser una esfera. Yo creo que prefiero el icosaedro. Puede ser una esfera V, un icosaedro, puede ser un cubo, cualquier forma. Yo prefiero una esférica porque no tiene esquinas y a veces en las nébulas, en este tipo de shaders que vamos a hacer volumétricos, se alcanzan a veces a ver las esquinas. Entonces a lo mejor si fuera esférico, pues sería como que lo ideal. No importa mucho el detalle, yo creo que con 4 subdivisiones es más que suficiente. El Shade Smooth para que se suavice, no se va a apreciar, pero igual, no sé, prefiero que esté ahí. Ahora en modo editar lo vamos a escalar un poco. ¿Qué será? Como por ahí. Vale. Solamente para mantener un sentido de escala, no importa mucho realmente. Y ahora sí, vamos a pasar a shading, todo va a ser por medio de shaders. Empezamos con el Principled BSDF, este lo vamos a quitar, entonces no nos sirve. Y añadimos un shader volumétrico, Principled Volume. Y entonces este lo conectamos. Pero si lo conectamos a superficie, Surface, se ve negro. Tiene que ir en volumen. Y entonces, pues aquí se ve, estamos en Eevee en este momento. Estamos previsualizando materiales.
Yo recomendaría que lo hiciéramos en Cycles. Entonces, bueno, no se ve nada porque está oscuro. Pero, por ejemplo, si le pusiéramos 1, alcanzaríamos a apreciar una esfera negra con cierta transparencia, porque básicamente es como si fuera humo. Perdón, como si fuera humo. Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, para que se pueda ver, empezaremos por poner una textura de ruido. Y básicamente todo esto se va a manejar por medio de ruidos. Entonces podríamos tomar el factor del ruido y conectarlo en densidad. Y si se fijan, tantito se transparentó por un momento. Y también lo vamos a conectar en fuerza de emisión. Y se pone blanco. Ahora sí, para poderlo ver, ya podemos disminuir hasta 0 otra vez. Ahora bien, es una esfera blanca, no para nada interesante. Lo que podemos hacer es tomar un convertidor, color ramp, y lo conectamos aquí. Y entonces, si movemos el lado oscuro, básicamente estamos como que tomando este ruido y digamos que escarbando. Entonces lo que está de negro aquí son huecos y lo que está de blanco son volúmenes, como si fuera humo. Entonces lo que queremos es darle bastante detalle. Yo creo que 16. Rara vez recomiendo poner 16, pero en este caso, como si queremos que tenga un muy buen detalle. Perdón, esto no es. Creo que lo cerré. Aquí está. Lo que queremos es que tenga un buen detalle. Entonces ahí sí requerimos pues ponerle la mayor cantidad de definición que podamos. Entonces bueno, pero en este momento el ruido no es muy interesante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para empezar, me interesa tener esto aquí, perdón. Hoy ando con la garganta un poco rara. Entonces, si apretamos Control T, Control Shift T, Control T, otra vez, logramos Control T. Si apretamos Control T, nos aparece estas opciones, que es de un nodo de mapping y un nodo de textura y coordenada. Con esto podemos básicamente modificar la escala, y por defecto viene en generado. Lo que me interesa es que venga en objeto, para que la escala sea, digamos, esté contenida relativa al tamaño del objeto. Básicamente es solamente para que si creamos otro objeto diferente a este, pues la escala sigue siendo la misma. No queremos, por ejemplo, si creamos otro de estos por cualquier motivo, que cambie el tamaño. Entonces queremos que sea consistente el tamaño sin importar el objeto. Por eso le ponemos en objeto. Y bueno, entonces aquí podemos ver la textura que tenemos en este momento, que es un ruido bastante sencillo, aburrido. Y ahora sí, vamos a visualizar apretando Control Shift con el Knob Wrangler. Recuerden que si no lo tienen activado, podemos ir a editar, preferencias, y en esta parte donde dice Add-ons, aquí podemos buscar Node Wrangler y activarlo. Yo lo tengo activado, entonces tengo estos comandos extra de que si aprieto Control Shift en algún nodo lo puedo visualizar. Y el otro de que si apretamos Control T nos aparece automáticamente esto. Si no, también lo podemos añadir buscándolos aquí. En Vector está el de Mapping, y el otro está, me parece que en Input, Texture Coordinate. Sí, perfecto, vale. Pero bueno, volviendo al tema, entonces tenemos básicamente, digamos, como que una especie de humo. No sé, yo siento que es como un grano bastante aburrido, convencional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer más interesante este ruido si lo duplicamos y lo conectamos así. Entonces el vector del mapping va al vector del primer nodo, y el color o el factor de este, cualquiera de los dos, va al vector del otro ruido. Entonces básicamente estamos alimentando un ruido con otro ruido. Ahorita, como es el mismo ruido, exactamente mismas, digamos, opciones, settings, pues es bastante, no sé, homogéneo. Pero lo que podemos hacer es tener uno con escala grande y uno con escala chica. Y dependiendo de cuál sea cuál, va a cambiar la nébula. Aquí es donde podemos empezar a personalizarlo. Entonces es cuestión de que simplemente juguemos.
A lo mejor este le damos en 1 y si se dan cuenta se empiezan a formar pues ciertas estructuras más interesantes. Le podemos a lo mejor bajar a 0.5. Ya como que empezamos a ver, ya podemos meter la cámara y tenemos la sensación de que hay pues efectivamente pues nébulas, como que hay nubes. Eso es lo que estamos buscando. Entonces en este paso les recomiendo que empiecen a buscar una forma interesante que les agrade. No importa tanto la estructura como tal, sino digamos que el tipo de formas que nos dan. Si le bajamos el detalle, por ejemplo, pues a lo mejor van a ser un poco más redondas. Y mientras más le metamos detalle van a tener pues más formas irregulares, como que más picos y curvas, no sé, formas más interesantes. Igual podemos cambiar la escala de este y si se dan cuenta como que se forman más subestructuras. Entonces básicamente este está controlando como que estructuras grandes y este está controlando estructuras chicas. Entonces ya es como que cuestión de combinarlas y buscar formas que sean pues interesantes, ¿no? Que nos den pues eso, formas interesantes. Y por supuesto también podemos ocupar el color ramp para hacer más huecos, por así decirlo, o para hacer más gruesas las nubes, por así decirlo. Ya es cuestión de gusto y estética. Digamos que yo creo que podemos intentar esta forma, no me desagrada. Y también si lo prefieren lo pueden intentar. De nuevo, ya esto es como que, eso es como que digamos la base de la forma. Pero si lo quisieran hacer, probar diferentes cosas, podemos por ejemplo añadir, que será un convertidor de separar HSB y lo conectamos al final de los ruidos. Tenemos dos ruidos y lo conectamos después y se ve negro porque está conectado el factor. Podemos conectar el color y se ve muy claro porque cambia, digamos que la estructura de todo. Entonces pues simplemente moviendo estos controles podemos descubrir la forma que tiene. Entonces si se dan cuenta, siento yo que como que agrega ciertas curvaturas. Lo podemos comparar simplemente saltándonos este nodo y a lo mejor describiendo un poco la forma. Entonces bueno, es cuestión de intentarlo y jugar diferentes opciones. La H se me hace a mí buena opción, pero también podemos intentar la S, a ver cómo se ve. Siento yo que la S, si lo descubrimos, es un poco más, no sé, como que tiene más canales, es difícil de describirlo. Les recomiendo que lo vayan intentando. Ya a lo mejor hay quien diga que todos se ven iguales, entonces pues también se vale, no pasa nada. Podríamos incluso cambiar la escala aquí a 0.2 y obtener más, digamos, más cúmulos. Entonces yo creo que así me agrada. Vamos a dejarlo así por ahora. De nuevo les recomiendo que jueguen con estas tres opciones, cambiando la escala, cambiando el orden, cambiando cuál de estos conectan y cambiando a lo mejor los controles del color ramp, y ya con esto van a obtener una nébula bastante personalizada. Se vale. Igual a lo mejor les gusta la forma general, pero no les agrada, digamos, esta parte. Y entonces podríamos incluso explorar más zonas, pues simplemente aumentando la escala no, la locación, que es como si desplazáramos a diferentes zonas. Entonces también se vale. Incluso podríamos poner otra capa de ruido, o podríamos enmascararlo. Entonces ya, o sea, realmente aquí es donde empieza el rabbit hole de las nébulas. Yo recomiendo por ahora mantenernos en este camino un poco más sencillo, y ya a su gusto lo pueden ir haciendo más complejo, pero ese es el principio básico. Básicamente son un par de ruidos conectados y esto van a manejar la densidad. Y entonces para mí el problema ahora es básicamente el hecho de que, bueno, las nébulas emiten luz porque tienen luz dentro y reciben luz. Entonces el problema es que tenemos el mismo ruido que está alimentando la densidad y
la fuerza de emisión. Podríamos incluso tomar uno de estos ruidos, cualquiera, y alimentar la fuerza de emisión a este. Y por supuesto podemos tomar un color ramp. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar el que diferentes, digamos, zonas de la nube estén, digamos, alumbrando y otras no. Entonces, por ejemplo, aquí a lo mejor si aumentamos la escala, porque eso está en 10, a que será .3. Aquí pueden ver, hay zonas que están iluminadas y zonas que están oscurecidas. Lo que yo recomiendo, que se me hace buena práctica, es podemos duplicar exactamente los ruidos de arriba y conectarlos, perdón, conectar el vector al donde corresponde, que es el vector. Y entonces este factor aquí, que básicamente lo que queremos es copiar las mismas opciones, pero ligeramente diferentes, de modo que se genere más o menos la misma estructura, pero con ciertas variaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una parte de nubes que no están iluminándose, que están siendo iluminadas porque tenemos luz alrededor, pero hay huecos, entonces se forman como que, digamos, pues estructuras más interesantes, porque no todo está iluminado uniformemente. Aquí tenemos una estructura que está generando volumen, pero no todo el volumen está iluminándose. Hay partes que se iluminan más o menos que otras. Entonces eso es lo que lo vuelve interesante. Ahora el problema que tenemos evidentemente es el color. Lo que podemos hacer es tomar esto, subirlo por aquí y agarrar otro ruido. Igual conectar el vector para acá. Y entonces podemos tomar, por ejemplo, el color y conectarlo al color del arriba, que es el del volumen, y al de la emisión. Entonces, por defecto el ruido ya tiene un color, no se me hace un color agradable. Y tenemos varias opciones. Podríamos tanto modificar estos colores, por ejemplo, añadiendo un nodo de color, hue saturation, y conectar esto entre, bueno, después de este nodo y alimentarlo. Y podríamos cambiar el hue para cambiar los valores de estas manchas de color, aumentar la saturación a lo mejor a 2. Y bueno, pues esa es una opción, básicamente, digamos, manipular los colores que ya nos da. Se me hace, depende de qué quieras, se me hace una buena opción. Pero también podríamos generar color, digamos, directamente dependiendo del factor. Entonces es una opción. A mí personalmente no me agrada lo que estoy viendo. A lo mejor, a lo mejor si le dedicara más tiempo podría obtener una forma que me guste, pero la forma en la que regularmente yo lo hago es simplemente con un convertidor, otro de color ramp. Conectamos el factor o el color, cualquiera de los dos, no importa. Y ahora sí, lo conectamos al color de emisión y al color normal. Y por supuesto, pues negro va a ser oscuridad, blanco va a ser luz. Pero podemos cambiar el negro por otro color. Yo recomiendo colores complementarios, colores que se van bien juntos. Por ejemplo, azul y morado, se me hace una buena combinación. Y entonces podemos moverle y vamos a empezar a ver que se forman pues cúmulos de distintos colores y ya se ve una forma más interesante. Podríamos incluso añadir más controles en medio para un tercer color. Por ejemplo, ya se me hace esto un poco más interesante. Básicamente podemos mover esto para cambiar, digamos, dónde empieza cada color. Yo creo que eso me gusta. Y por supuesto también podemos cambiar la escala del ruido para que esté, digamos, más grande en las manchas de color o más pequeñas. Podríamos incluso también volver a duplicar el ruido
conectando el vector y el factor aquí. Y entonces básicamente podemos partir de la estructura que ya tenemos y cambiarla otra vez de una manera bastante ligera. Y como que ya sigue el patrón que teníamos, ¿no? A lo mejor, no sé, punto 22 en lugar de... ¿Sabes? Se empieza a ver más interesante. Y no, por supuesto, todo esto lo podemos hacer completamente personalizado. Podemos dejarlo en punto 2, por ejemplo. Y a lo mejor solamente cambiar la escala de esto. Puede ser. No sé, ya depende de cada quien. Ahora bien, de nuevo podemos personalizarlo. Y yo creo que lo que le da también mucha vida es añadir luces. Entonces podemos añadir una luz de punto. Se me ocurre como si fueran soles o no sé, ciertas estructuras planetarias, no sé, estrellas, lo que sea, que estén brillando mucho por cualquier cosa, por cualquier motivo. Solamente tenemos que aumentarle mucho el poder. A ver, intentemos con 100 watts. Y lo que hago yo luego para poderlo ver bien es elegir un color diferente. Entonces yo sé que por ejemplo el amarillo no corresponde a ningún color que tengo aquí. Y entonces para hacer que se vea pues simplemente le meto más poder. Y ya se empieza a ver el efecto del amarillo en la estructura de aquí. Entonces podríamos, no sé, a lo mejor 5000. Y ya se está notando. Ya lo podemos cambiar al color que quieran. A lo mejor naranja puede ser. Se empieza a ver más el efecto. Podemos duplicar estos soles, por así llamarlo, en diferentes lugares que no estén todos perfectamente alineados. A lo mejor por acá. Y a lo mejor cambiar los colores. Uno que sea naranja, otro que sea, no sé, como azul, que acentúe los tonos azules. Otro que sea un poco más hacia el verde, no sé. Ya es cuestión de ir jugando con lo que queremos. A lo mejor otro azul, no sé. Y ya si metemos la cámara deberíamos poder apreciar más esas estructuras. Y bueno, yo tengo activado el denoiser. Aquí en estas opciones de la escena tenemos el sampling y yo le puse denoise. Entonces está quitando el ruido. Se ven manchadas porque los volúmenes por naturaleza generan mucho ruido porque la luz tiene que refractar entre todas las cavidades del humo y calcular cómo se refracta la luz a cada paso que da, lo cual es mucho cálculo matemático. Entonces es normal que se vea borroso. Les prometo que cuando rendericen seguramente se va a ver mucho más definido. Esto definitivamente, que yo siento que me lo imagino como si fuera tela, algún tipo de tela bastante transparentoso. Ese efecto de tela transparente no se va a ver sino hasta el render final, probablemente. Porque, bueno, se empieza a notar, pero es bastante tenue porque es bastante ruido que tiene que filtrar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es el efecto que me gusta a mí. La luz está delineando ciertas estructuras. Entonces, esa es la base. O sea, a grandes rasgos es simplemente poner ruidos encimados unos encima de otro en un volumen y usar el mismo ruido de diferente manera. Incluso podríamos tomar el mismo ruido y conectarlo a todos estos factores, diferentes color ramps, y a lo mejor cambiar en cada una de las opciones. También puede ser. Yo decidí usar 3 diferentes pares de ruido de más o menos el mismo, pero de nuevo esto es completamente, no sé, algo que tienes que experimentar y digamos acostumbrarte. Y bueno, ya estamos empezando a ver una forma que me agrada, se forman unas sombras interesantes. Entonces digamos que estoy satisfecho. Realmente no, me gustaría moverle un poquito más, pero bueno, para fines de tutorial será más que suficiente. Lo siguiente y último sería pues añadir estrellas. Ahora bien, podríamos hacerlo tanto por nodos de geometría, de lo cual aún no estoy informado cómo se manejan en volúmenes. Entonces la forma tradicional ha sido pues en partículas, básicamente
Primero generamos una estrella, digamos un icosaedro, pero con mucho menos detalle. Yo creo que a lo mejor nada más dos subdivisiones que la forma más o menos aproxime una esfera, pero aún así sea bastante leve. Y la podemos escalar. Me interesa que esté muy pequeña. Siento que mientras más pequeño, menos caricaturesco se ve. Entonces, pues bueno. Entonces yo creo que ahí está bien, a lo mejor lo podemos cambiar después. Entonces no me mortifico por ahora. Le voy a poner el nombre estrella, nada más para mantenerlo separado de el objeto principal. Mentalmente pues se me hace más fácil, ¿no? Ahora bien, vamos a hacerle un material sencillo. Simplemente, bueno, voy a ocultar el universo, la nébula. Y entonces aquí tenemos nuestra pequeña estrella, bastante humilde. Y pues bueno, está básicamente muy triste, sin color. Entonces vamos a darle clic en material y le voy a poner de nombre estrellas. Le voy a dar Shade Smooth para que esté curviado. No afecta mucho, creo, pero igual mentalmente me da un poco de paz saber que está pues curviado con Shade Smooth. Y le vamos a ocupar un nodo de Object Info Input. Y entonces aquí tiene una opción de Random, que como funciona es dependiendo del objeto, al azar asigna un punto entre 0 y 1. Que si ponemos un color ramp, pues 0 es básicamente negro y 1 es blanco. Entonces va a aterrizar, digamos, en cualquier punto al azar en esta escala. Perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aquí elegir los colores que queramos para las posibles estrellas. Entonces se me ocurre, para empezar, no queremos estrellas negras, queremos estrellas de colores, en mi caso quiero intensos. Entonces podemos partir del azul, a lo mejor recorrer un poco la escala cromática de los colores y a lo mejor pasar por el verde, se me ocurre. ¿Por qué no? No pretendo que sea fotorrealista, sino fantástico. Y amarillo, pero a lo mejor un tono más interesante, como más naranja, no sé. Y entonces aterrizar también en este color. Y a lo mejor dar la vuelta en este azul. Entonces, dependiendo de la estrella, al azar va a elegir un color, ¿sabes? De esta escala. Entonces cada estrella nueva va a tener un color diferente. Pero bueno, queremos que sea más brillante que eso. Para esto ponemos un shader de emisión, el cual nos permite controlar la intensidad. Entonces yo creo que le voy a poner 120 a ojo de buen cubero. No sé cómo va a salir, pero lo tenemos que verificar. Entonces voy a borrar todas las estrellas menos la primera. Me quedo con esta estrella básica. Y vamos, digamos que a aplicarla como partículas al volumen de la nébula. Entonces agarramos la nébula, vamos a partículas, creamos un nuevo sistema de partículas y en emisión, por ahora el número vamos a dejarlo así porque primero quiero, digamos, configurarlo. Quiero que se emitan de el volumen, no de la cara, sino de el volumen. Entonces van a generarse dentro del volumen en lugar de en la superficie. Y queremos que estén... yo creo que vamos a dejar esto tal como está. Lo podemos cambiar después si lo requerimos. Velocidad 0 porque no queremos que se muevan. La rotación no nos importa. La física ninguna. No queremos que tengan físicas. Si le ponemos física van a caer, entonces no queremos que caigan. Tenemos que cambiar esto. Le voy a poner en cuadro 0. Empieza en el 0, termina en el 1, para que todas se generen, digamos, al mismo tiempo. Entonces 0 o 1 está bien. O podríamos, por ejemplo, ponerle en 3 y a lo mejor controlarlo por medio de la, ¿cómo se llama?, del tiempo,
pero bueno, en este caso para más fácil por ahora, en uno. Y no sé por qué ahora Blender lo que hace es generarlas de manera proporcional de afuera hacia adentro. Se forman como que estas capas. La verdad no lo entiendo. No sé por qué ahora sí. Yo intenté moverle esas opciones a random y ya como que más o menos se calma un poco. Ya no es tan simétrico. No sé cómo decirle. Pero bueno, la verdad lo vi y no me desagradó. Se me hace lógico que te caiga como que una concentración de estrellas y se ve un poco más orgánico. La verdad no me desagradó. Entonces bueno, lo podemos dejar así y luego investigar por qué pasa esto. Pero bueno, y por último en render, en lugar de Halo le ponemos en objeto. Y por objeto, perdón, por objeto elegimos la estrella. Y evidentemente son muy pequeñas, entonces queremos que empiecen en la escala 1, tamaño, el mismo tamaño de la que tenemos allá. A lo mejor están grandes, también podríamos cambiar aquí a aleatorizar el tamaño para que no todas tengan el mismo tamaño, luego se ve raro. Y honestamente no sé la escala si está bien o mal, o sea, si se ve bien. Entonces tenemos que corroborarlo pues activando la vista de render. Y pues simplemente nos queda ver que también se ve. Creo que a lo mejor están un poco grandes. Entonces la escala la podemos cambiar en lugar de 1.4 a lo mejor. Ojo de buen cubero. Y creo que se me hace más razonable. Igual nos podríamos salir con la nuestra al punto 25 tal vez. Tomen en cuenta que vamos a poner más estrellas. Ahorita nada más quiero que las que aparezcan en pantalla se vean como puntitos de diferentes colores e intensidades. Entonces creo que está bien. Y evidentemente como también hay un factor de distancia a la cámara, eso va a afectar también el tamaño. Hay unas que se ven más lejanas entre el color y la distancia y la intensidad, el tamaño, pues cambian, como que se ve más variado. Entonces me está gustando cómo se ve. Ya podemos regresar. Para la otra imagen creo que le puse 50.000. Podemos intentar con 5.000 primero. A ver qué tanto es 5.000. Pero sí, yo creo que podemos subirlo a 50.000 sin problemas. Ahora bien, ya se empieza a ver más interesante, ¿no? Vale. Y pues nada, podemos esperar a que cargue un poco el render para a lo mejor discernir si es lo que queríamos o no. Queremos este efecto de como confeti o ruido con estrellas de diferentes tamaños. Entonces yo creo que son demasiadas y podríamos quitarlas, pero yo creo que a lo mejor también es el tamaño. Le podemos poner en escala .1 y a ver cómo nos va. Y si se me hace más razonable. Entonces, bueno, yo creo que sí, en cuestión de cantidad se me hace bien. Voy a guardar este proyecto para no perderlo. Lo voy a poner Nebula tutorial. Y nada, guardamos. Y entonces a lo mejor una vista interesante que atraviese las luces van a generar como que puntos de interés. Entonces a lo mejor esta cámara se verá bien. Podemos verlo. Y esperamos pacientemente a que cargue un poco el render. Se empiezan a formar las estructuras que les comentaba. A iluminar. Las estrellas van a también iluminar un poco la nebulosa. Entonces, no sé, me está agradando lo que estoy viendo. Y bueno, podríamos poner una cámara para capturar esto en una imagen que terminaría viéndose como esto más o menos. Pero la otra que podemos hacer es una imagen panorámica, como la que les enseñé la otra vez. Entonces para eso lo que hace falta es una cámara también, de todos modos.
y la alineamos. Entonces espacio, align, active camera to view, no to view, the camera to view, que es el comando también control alt y el pad numérico 0. Puede ser eso. Entonces queremos, bueno, está por default para mí en formato Instagram, lo cual ahorita no quiero. Entonces si le vamos a exportar como HDRI, lo que queremos es que esto sea una proporción de 2:1. Entonces sería de ancho, por ejemplo, 2000 y de alto 1000. Podría ser 1500 o 4000 y 2000. El punto es que la proporción sea el ancho 2 veces el alto. Eso es todo el chiste. Ahora bien, la cámara tiene que estar en modo panorámico. Y el tipo de panorama tiene que ser X rectangular. Y básicamente lo que esto hace es, digamos, tomar una foto panorámica 360. Entonces podemos ver toda la nébula desde aquí. Y si apretamos inicio, la vemos, digamos, en su totalidad. Entonces esto lo podemos exportar como un HDRI. Voy a guardar. Y pues bueno, la última opción sería irnos aquí a las opciones de formato. Y donde está el formato, por defecto es PNG, pero queremos que sea importante para ocuparlo como HDRI, que sea formato Radiance HDR. Entonces le damos aquí, Radiance HDR, y ya está. Ya con eso podemos renderizar y vemos cómo queda. Entonces, bueno, por último, la cantidad de samples. Yo personalmente yo no ocupo el denoise para el render en este tipo de imágenes porque queda luego es tan grande la imagen que me crashea la tarjeta gráfica. Entonces lo que yo recomiendo, si te pasa eso, si no, pues adelante, pero si te llega a crashear, es desactivar el denoise en el render. Y nos vamos a Compositing, que por defecto viene desactivado. Aquí lo pueden activar. Y todo esto lo borramos. Ignórenlo. Es como si estuviera por defecto. Así viene. Y entonces, si nos vamos aquí a Layer Passes y le damos a Denoise Data, aparecen 3 nodos. Que si añadimos un nodo de filtro denoiser, pues podemos conectar el normal al normal, el albedo al albedo y la imagen a la imagen. Y ya con este setup, cuando nos arroje una imagen el render, le va a quitar el ruido. Evidentemente, por el tipo de imagen va a haber mucho ruido, eso es inevitable. Entonces les recomiendo una cantidad alta de samples. Yo creo que 400 está bien. Es cuestión de probarlo y ver si queda bien. Entonces yo recomiendo empezar 400. A lo mejor le podemos bajar, pero bueno, 400. Y el nodo de denoise en el compositing. Esto, si yo lo activo, me crashea la computadora porque es demasiada información para la memoria RAM, me parece, o para la tarjeta gráfica. Entonces, pues bueno, en este caso prescindo de esa opción. Y ya estamos listos para renderizar. Solamente queda pues guardar antes de que pasen tragedias. Y lo voy a desactivar la vista de render por ahora. Y le damos a render. Y bueno, pues esperamos a ver qué sale. Ok, chicos, volvemos. Por fin terminó el render. Única corrección que tuve que hacer es que bueno, aquí yo le había puesto 2000 de ancho y 2000 de ancho y 1000 de alto, lo cual me dio una pues algo pobre. Entonces volví y lo dupliqué. También hubiera podido haber puesto aquí 2%, pero bueno, eso nos dio este render. La verdad me gusta. Siento que a lo mejor los detalles podrían ser más interesantes.
Pero de nuevo es algo con lo que tienes que experimentar. No van a haber dos nébulas iguales. Siempre van a haber variaciones tanto en el estilo como en la forma que se generan. Y pues bueno, ya depende de cada quien. Pero ese es el principio básico. Grandes rasgos solamente son un montón de ruidos encimados uno encima del otro. Valga la redundancia. Y alimentando diferentes factores. Aquí por ejemplo se forma esta línea. Se me hace interesante. Y también pues tenemos un cúmulo de estrellas por acá. Tenemos un par de luces que generan otros colores más interesantes. Aquí tenemos una luz verde y por aquí había una luz azul. Entonces pues bueno, de nuevo es como que el principio básico de todo esto. Las estrellas se ven espectaculares con pequeñas variaciones de color, de tamaño, de forma. Entonces, bueno, para que lo intenten, lo prueben y si lo hacen, por favor, etiquétenme en Twitter o en Instagram porque me gusta mucho ver nébulas. Entonces, lo que sea que experimenten, por favor, háganmelo saber. Me intriga mucho que pueden hacer con esta información. De nuevo, hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer esto más complejo todavía. A lo mejor hacerlo más fotorrealista. En mi caso, yo le tiro algo más, no sé, fantástico, como algo que veríamos en alguna película moderna de ciencia ficción en el espacio. Pero bueno, de nuevo, esta fue la que yo hice en la mañana. El punto es que ese es el principio básico. Solamente restaría pues guardarla. La podemos guardar. Y recuerden que si la guardan, pues que la guardemos como formato Radiance HDRI. Si por alguna razón olvidaron ponerlo aquí, aquí lo pueden corregir antes de guardarlo. Ponerlo en Radiance HDR. Y ya con eso lo pueden reimportar como una imagen de pues HDRI de fondo. Entonces pues nada, chicos, por el momento creo que es todo. De nuevo, por favor, si hacen algo al respecto de este tutorial, por favor, si lo publican, etiquétenme, me interesa mucho ver qué hacen. Y pues nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Se portan bien, los quiero mucho. Y pues nada, hasta luego, chicos. Bye bye.